Les pido excusas que se nos alarga un poquito la decisión de la juez. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo esa semana, muchachos? Bien, Doc. Gracias a Dios, todo bien. ¿Hicieron la lectura de las páginas de la cuestión criminal? Sí, señor, algo, Bueno, ¿qué le pareció, Carlos? ¿Qué le llamó la atención? permítame un momentico, Doc, que tengo aquí un problema con el audio. Pues hace relación principalmente a la criminología mediática. Sí, Eh, Precisamente, Doc, también pues hace, el Zaffaroni hace énfasis en el enfoque de cómo los medios de comunicación pueden construir una narración que puede resultar conveniente, ¿no? Pues desde el punto de vista de la interpretación, se le puede dar pues una visión parcializada que puede ofrecer una visión parcializada del fenómeno criminal. sí. Entonces lo que dice que pues precisamente lo que se busca es evitar a todas maneras que en este enfoque se utilicen los prejuicios y que precisamente se debe tener en cuenta esa situación de manera de interpretar qué es lo que pretende dar a conocer el medio desde el cual se plantea esta información. Sí, es muy importante, por ejemplo, que ustedes en sus trabajos también exploren, por ejemplo, qué se ha dicho o qué se dice en los medios de comunicación desde sus trabajos, ¿no? Porque los medios de comunicación, como ustedes pudieron observar en la lectura, dan, lo que decía Carlos, una visión parcializada, pero además construyen realidad a partir de ello. Entonces, Alfaroni dice, se construye esa realidad que va a impactar en la política criminal, ¿sí? Eh, a través de la construcción de estereotipos. Entonces, el estereotipo de el ladrón, el estereotipo de cómo es un delincuente de cuello blanco, también se hacen estereotipos, y los estereotipos de la marginalidad, por ejemplo, son muy importantes que lo tengan ustedes en cuenta. Bueno, hoy vamos a ver cómo ustedes tienen que verificar desde sus trabajos eh, un análisis, una estandarización, un modelo objetivo frente a la evaluación de la política criminal. Es muy importante tener en cuenta qué se ha dicho, es decir, hacer ese estado del arte. Y hoy les traigo a ustedes, hoy vamos a hablar un poco de política criminal y feminismo. Eh, entonces voy a compartirles pantalla, me informan si están viendo. Carlos, ¿estás viendo ahí la presentación? Sí, sí, señor. Es una diapositiva de política criminal y feminismo. Listo. Ahí ya. Mm, Sí, sí, ¿Paso a la señor. ¿Qué otra? es el Sí, feminismo? listo. Entonces, para nosotros hablar de política criminal, es decir, los mecanismos que el Estado cuenta, judiciales o extrajudiciales, o con posterioridad al purgamiento de una pena, si se quiere, tenemos una tarea y esa tarea refiere principalmente a un tema conceptual. Ustedes cuando aborden sus, sus materias, ustedes tienen tres aspectos que analizar. Uno, un aspecto conceptual, es decir, la política criminal en materia, por ejemplo, de feminismo.
en materia de menores, que también lo vamos a ver la próxima clase. Eh, un tema ontológico, es decir, ¿el feminismo existe o simplemente es una construcción de las mujeres? ¿O por qué surge el feminismo? Eh, tenemos un problema y en tercer lugar, epistemológico, y es si ustedes pueden conocer o podemos conocer el feminismo y finalmente ustedes van a teorizar y eso se llama un tema ideológico, es decir, o lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Y en ese sentido, en derecho, el derecho es una construcción social. eh, no hay verdades absolutas y entonces yo tengo que pararme en una teoría y sustentar mi teoría. En ese sentido, pues nosotros vamos a partir de un presupuesto ontológico que el feminismo existe. ¿Y por qué existe? Porque tenemos una historia de inconformidad de las mujeres, pero no porque las mujeres estén inconformes o les pareció que debían estar inconformes, sino que a lo largo de la historia de la humanidad han recibido un trato inferior, desigual, asimétrico frente a la relación social que se tiene con los hombres. En ese sentido, empieza a darse una teorización acerca de los derechos de las mujeres, incluso también en la Revolución Francesa. Si ustedes buscan a Olympe de Gouges, eh, en 1789 se realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque eran los derechos solo para los hombres y no todos los hombres eran ciudadanos. Solo los que sabían leer, es decir, los analfabetas no podían ser ciudadanos, no eran considerados ciudadanos, ¿sí? Y esa tradición francesa va a ser incorporada a América y entre ellos, pues Colombia, donde no todo el mundo podía votar, no podía ejercer esos derechos del hombre y del ciudadano, porque la ciudadanía estaba restringida a ciertas categorías. Entonces, incluso si entre hombres, ¿sí? Había, y hombre en acepción masculino, ¿sí? Habían asimetrías mucho más con las mujeres. Pues recuerden que nosotros vimos en nuestra primera clase cómo las mujeres, eh, desde una concepción religiosa antigua, diríamos de esa forma, del medioevo, la mujer era considerada inferior al hombre porque el hombre fue creado del polvo por Dios, en cambio la mujer fue creada de una costilla, es decir, de más abajo que el hombre, y por tal razón también la mujer había hecho pecar al hombre, a Adán. Entonces la mujer estaba más cerca del pecado. Y toda esa tradición, fíjense, ha permeado y ha matizado los derechos de las mujeres. Incluso la Revolución Francesa no fue la excepción a pesar de los derechos o los tres preceptos fundamentales de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la confraternidad. Y en ese sentido, Olympe de Gouges redactó un texto, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, fíjense ustedes cómo esta mujer, bajo un estado liberal, ya, empieza a proclamar y a decir, las mujeres tienen derecho. Y son los mismos derechos que el hombre. Asimismo, un año después, Mary Wollstonecraft, también en ese mismo sentido, propugnaron por
la necesidad de luchar por la igualdad entre los sexos. Aquí no estoy hablando de género, recuerden que el género ha sido definido como uno se sienta, es decir, la orientación sexual diferente al sexo, el sexo hombre o mujer, es decir, un tema biológico, y el reconocimiento entonces por la ciudadanía de las mujeres. Y entonces, de esta forma, la mujer empieza a reclamar sus derechos. Y surgen en el mundo los denominados feminismos de la igualdad. ¿Y qué es un feminismo de la igualdad? Pues proviene de una raíz de corte liberal, donde debe existir una equiparación desde el punto de vista de los derechos, es decir, igualdad de trato. Y que la mujer entonces no tenga una relación o una situación de subordinación con el hombre. Entonces, en esta igualdad, el primer feminismo, la subclase o subcategoría es el feminismo liberal. Luego el feminismo radical, las mujeres deben tener todos los derechos, incluso más derechos. Y el feminismo socialista, que es el del estado de bienestar. Entonces, ¿cómo se interpreta el término de igualdad? ¿Sí? El feminismo liberal clásico, entonces, ustedes pueden buscar los textos, incluso en internet aparece, los textos de Isabel Cristina Jaramillo, y en los textos de Isabel Cristina Jaramillo, que es profesora de la Universidad de los Andes, y tiene unos textos bastante interesantes sobre igualdad de género, se habla del feminismo liberal clásico. ¿Y qué nos dice el feminismo liberal clásico? Que como seres humanos, hombres o mujeres, y en este caso las mujeres, tienen las mismas capacidades que los hombres. Por tal razón, entonces recuerden que de la Revolución Francesa viene derivada de un cambio en el sistema de producción generado principalmente en Inglaterra. Y ese sistema de producción entonces también, a partir de la tecnificación de las máquinas, y la creación de nuevos mecanismos para realizar trabajos, entonces las mujeres no solo deben estar en la casa, sino que ese feminismo liberal clásico implica que los hombres que las mujeres tienen la misma capacidad y tienen el derecho a acceder a, primero, derechos iguales en materia de derechos políticos, derechos de carácter laboral y derechos educativos, buscando entonces una igualdad de oportunidades en todo el plano social. Excusas. Buscando entonces cimentar las bases de todos los movimientos de el siglo siguiente, el siglo XIX y XX, relacionados con el derecho al voto. ¿Sí? Fíjense que en Colombia eso se dio solo hasta mitad del siglo del año pasado, del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, esas luchas en Francia generaron un movimiento de igualdad, pero desde la perspectiva liberal clásica, es decir, acceso al voto, acceso al trabajo, acceso a la educación. Pero viene entonces, con el pasar de los tiempos, a comienzos del siglo XIX, es decir, más o menos los años 20, un feminismo liberal social. Ese feminismo liberal social que toma postulados marxistas que sustentan los criterios de distribución de los recursos. Y eso es muy importante, porque ese feminismo liberal social incluso la crítica que se hace desde la teoría marxista, es que las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, ¿qué clase de política estamos haciendo ahí? Y entonces la distribución del recurso, es decir, del capital, como lo diría Marx, es el sexo.
Y si esa distribución de recursos está fundamentada en el sexo, es un criterio de desigualdad y de iniquidad entre hombres y mujeres, porque hay unas diferencias salariales y de oportunidades entre unos y otros. Y fíjense lo que me pasó ayer. Ayer estaba yo llamando a mi medicina prepagada para averiguar un tema de unas citas y me dice la señora, comentándome por fuera de unas citas médicas, no, que qué va a pasar entonces si se aprueba la reforma eh, laboral, porque quieren proponer desde el gobierno que la licencia de maternidad no sea de 4 meses, como es actualmente, sino de un año. En ese sentido, ¿qué me decía la señora? Pues no van a contratar mujeres porque ninguna empresa le va a ser tan rentable o va a haber menos o un decrecimiento de la tasa de empleabilidad de mujeres porque ninguna empresa va a pagarle un año, ¿sí? Entonces, digamos que esos feminismos de orden liberal social buscan entonces que la distribución del recurso no involucre el sexo. Pero incluso eso ya sucede en entidades como donde trabaja Carlos y el suscrito, la fiscalía. De hecho, hoy hay más mujeres fiscales que hombres fiscales. Entonces, digamos que ahí ya ha habido un tema de distribución y lógicamente todos los fiscales, dependiendo del rango, ganamos lo mismo. Sí. Pero ustedes pueden observar en algunos trabajos privados que todavía existen esos sesgos cognitivos en los cuales no ascienden a las mujeres porque es mujer, un tema totalmente machista, eh, o porque si ascendemos nos toca pagarle más y además si se embaraza tenemos que pagar la licencia materna. Entonces, lo que pone de presente el feminismo liberal social es que fuera de las oportunidades debe haber igualdad en la distribución del recurso. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque también desde el feminismo liberal social se dijo, las mujeres en la casa no es que no hagan nada, es que también tienen un trabajo doméstico que incluso aumenta la carga laboral. Entonces ahí hay una desigualdad que es propia de un modelo de producción capitalista y patriarcal. Y entonces las feministas, desde la teoría marxista de la distribución del capital, hacen esta crítica. Luego viene el feminismo radical. Ese feminismo radical, entonces años 60, 70, principalmente la ola que se da en los Estados Unidos, y hacen una crítica al feminismo liberal clásico, porque dicen, se ha sostenido una lucha de buscar los mismos derechos, el mismo acceso a educación, trabajo, empleo, ¿sí? Al tema laboral, pero esas luchas son insuficientes, porque lo que se observa en el mundo es que esas políticas tienen tienden a no eliminar un estatus de subordinación, es decir, a pesar de eso, el statu quo se mantiene y hay una opresión de las mujeres en este sentido. Entonces, ahí está el feminismo radical norteamericano como Kate Mill, eh, Shulamit Firestone, quienes fundaron organizaciones mundiales como la National Organization for Women, ¿no? Y la New York Radical Women respectivamente. Entonces, ese feminismo radical, pues entonces es mucho más duro en la crítica frente a los derechos de igualdad y sobre todo a la subordinación y opresión que sigue existiendo frente a las mujeres. Voy a subir aquí la pantalla. Listo.
Entonces, incluso ellos que dicen, ustedes pueden leer un escrito de Catherine McKinnon, está en internet, ustedes buscan Catherine McKinnon PDF sobre el sexo. Y entonces, incluso Catherine McKinnon dice, fíjense que incluso en la relación como se ejerce el sexo, hay una dominación por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos introyectado, diría Pierre Bourdieu, un hábitus, tenemos unas costumbres patriarcales, incluso en la sociedad. Yo he llegado a escuchar personas que les digo no tienen más de 50 años, que dicen que cuando hacen el sexo con su pareja, la mujer no puede ir arriba porque eso es pecado, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones son criticadas por Catherine McKinnon. Eh, Fíjense, entonces, incluso habla de Cleopatra, Cleopatra que estuvo con dos emperadores romanos, con César y el otro se me va en este momento, el nombre, eh, los cuales, pues, Cleopatra hizo una ruptura en cómo se sostenían las relaciones sexuales en ese momento, porque a ella le gustaba estar encima del hombre. ¿Y qué dice Catherine McKinnon? Que el hombre siempre esté encima significa que hay una relación de subordinación de la mujer frente al hombre. Entonces, Catherine McKinnon, como representante del feminismo radical, incluso señala que en la sexualidad es un proceso social donde la sociedad los organiza hombres, mujeres, y a cada uno le tiene un rol específico. Al hombre de dominar a la mujer y a la mujer de ser sumisa al hombre. Y ahí señala que desde ahí, incluso desde el sexo, inicia una relación de desigualdad en la sociedad. Sí, que se extiende entonces al ámbito familiar y al ámbito laboral. Entonces, les recomiendo, pueden buscar si están, si su tema va relacionado con violencia de género y todos este tipo de temas, es muy importante. Porque incluso hace no más de 6 meses, sí, no más de ya estamos en abril, la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la doctora Miriam Ávila Roldán, sacó una sentencia bastante interesante. En esa sentencia se alegaba por parte de la defensa que su prohijado, es decir, el esposo de la señora, tenía el derecho de acostarse con su esposa porque era su esposa y ella tiene un deber conyugal y es de tener sexo con su esposo. Es decir, le debe el sexo, es decir, como un débito o pasivo sexual. La Corte Suprema de Justicia en esa sentencia es muy clara al indicar que incluso en el ámbito conyugal, matrimonial, entre otros, debe tenerse el consentimiento de la otra persona. Si no está dado el consentimiento, si no está dado el consentimiento, hay delito. Edwin, se la quedo de pasar porque no la tengo en este momento, pero es del año pasado. Permítame un segundito, a ver, miramos si de pronto la tengo aquí copiada en Twitter, X, que ya llaman. Doc, creo que es la SP 3574 de 2022. No, 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 es del año pasado. No, es de 2024, pero me tocaría buscarla con detenimiento, muchachos, porque mm, yo posteo bastantes sentencias ahí, pero se las quedo de pasar. No, qué pena. Ahorita que ah, Me repite, por favor, la doctora que hizo la ponencia. Miriam Ávila Roldán. Perfecto, muchas gracias. Permítame un momento, buscamos aquí rapidito. A ver.
Sexo entre cónyuges. Miriam Ávila Roldán. Aquí estoy mirando el reporte que mandaron. Mujeres no casadas no están obligadas a tener relaciones con sus parejas. Una mujer en Popayán fue accedida por la fuerza por su esposo durante 7 meses. La defensa del cónyuge trató de apelar la condena diciendo que ella debía cumplir el deber marital, pero este argumento no cayó bien en la sala de casación penal. Pues debe ser otro. Eso fue en su tierra, Doc, en Popayán. Sí, creo que puede ser esta. Habría que revisar. Radicado 62.446 SP 3240 2024 27 de noviembre del 2024. Pero no. Voy a buscarla bien, muchachos, pero es del año pasado. Es del año pasado. La del 2022 también puede ser otra. Pero sí, compartamos esa porque también me aparece esa como referencia, Carlos. Listo, profe. Yo de todas Ya. formas busco Eh, la del 2024. yo creo que es la SP 193/2024. Revísate los hechos y Pues nos sí, sí, mira. cuentas ahorita, ¿listo? Ok, listo, perfecto. Vale. Bueno, sigamos acá. El tiempo en televisión es corto. Entonces, desde el feminismo radical, la sexualidad es una forma también de poder, una forma de control, de erotización. Y entonces, ¿qué dice Catherine McKinnon? Que incluso la pornografía se ve como el hombre somete a la mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve? Que hay una introyección de ese pensamiento y entonces, ¿qué se traspasa al Estado o al derecho? Pues que hay que tratar a las mujeres de la misma forma en que se hace de manera cotidiana. Esa es la crítica de Maquino. Ahora tenemos el feminismo socialista. Entonces, a partir de los años 60, ustedes recuerden los movimientos que se dan principalmente en Inglaterra, donde empiezan a aparecer los sindicatos y se expande a todo el mundo, pues las mujeres también hicieron parte de estas organizaciones que se denominaron de izquierda. Y entonces, ¿qué se observó? Que también, incluso desde el socialismo, se les restaba importancia a las luchas históricas de las mujeres, razón por la cual desde los derechos laborales se empezaron a reclamar eh, esa subordinación. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en los cuerpos del Estado, en la policía, en el ejército. Hay un mayor componente de hombres que son oficiales que mujeres, ¿sí? Entonces, eso poco a poco ha ido mejorando y que incluso también en nuestras altas cortes hay más hombres que mujeres. Hay otros feminismos que se llama feminismo de la diferencia o feminismo cultural, y entonces señala que existe culturalmente, es decir, en las prácticas sociales, diferencias. Y entonces se intenta superar la visión de lo femenino. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, nosotros asociamos que si un hombre se viste con una camiseta rosada, uno ya lo piensa, ¿no? Entonces, ¿qué propone el feminismo de la diferencia? El feminismo, eso no es así, ¿sí? Porque se está anteponiendo un estereotipo y entonces ahí estamos haciendo, señalamos pues que esa persona pues es diferente a nosotros. Hay unas críticas al derecho desde la sociología jurídica feminista. ¿Te recuerden? La sociología jurídica pues estudia el campo social, la interacción de la
de los individuos en un contexto social determinado y entonces él verifica esa delimitación o ese engranaje social frente al derecho. Y entonces, desde la teoría feminista de la sociología jurídica, el derecho no es visto como una herramienta de lucha, es decir, no es una herramienta que favorezca a las mujeres desde el punto de vista legal, sino que también desde el derecho es un territorio de lucha. Y entonces, Carol Smart dice, el derecho no es tan solo una herramienta que pueda usarse a discreción. El derecho debe ser visto más allá que un mecanismo de opresión, porque el derecho también ha sancionado a las mujeres, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el derecho penal frente al feminismo. Si la crítica sociojurídica feminista ha dicho, el campo sociojurídico es también un campo de lucha entre hombres y mujeres, ¿ustedes qué piensan que será el campo del derecho penal? Pues lo mismo. Recuerden ustedes esas normas civiles que si el hombre era infiel, pues no pasaba nada, pero si la mujer era infiel, ¿qué pasaba? El divorcio, el tema del repudio que se llamaba. Y por ejemplo, cuando ustedes leyeron la historia de la mujer apedreada, que iban a apedrear y que Jesús salvó, la mujer estaba siendo adúltera con un hombre. ¿Por qué no apedrearon al hombre y sí apedrearon a la mujer? Iban a apedrear a la mujer. Entonces también el derecho penal no ha sido objeto de críticas, es decir, no ha escapado de las críticas por parte de las diferentes representantes del feminismo. ¿Por qué? Porque a partir de la creación de tipos penales se está observando, y entonces fíjense la política criminal antifeminista, ¿sí? O contra las mujeres, el derecho penal se ha convertido en una herramienta de revictimización, de victimización, de castigo, ¿sí? Y entonces hay muchas creencias de penalizar incluso todos los actos de violencia contra las mujeres. Pero también fíjense ustedes que, listo, se concibe una norma a favor de la mujer. ¿Y quién es la víctima? La mujer. ¿Y cuál sería el deber ser de un proceso penal para no revictimizar mujeres, incluso mujeres niñas? Pues la prueba anticipada. Pero la fiscalía en el 99.9999% nunca realiza pruebas anticipadas. Entonces, la mujer como víctima en el derecho penal ha sido marcada también por la doctrina. Y fíjense lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre la condición de la mujer en las Américas que encontré de 1997. En numerosos códigos penales, valores tales como la honra, el pudor social, la doncellez, la castidad, las buenas costumbres prevalecen sobre valores como la integridad psicofísica y la libertad sexual, impidiendo así la debida protección legal a las víctimas de tales delitos y obligándolas a probar que pusieron resistencia en el caso del delito de violación o sometiéndolas a procedimientos interminables que producen una continua victimización. Entonces, ¿qué han hecho los estados? Pues los estados han tipificado algunos delitos de violencia contra la mujer, pero eso resulta ineficaz o ha resultado ineficaz. ¿Por qué? Porque no toda tipificación pues va a generar una minoración del delito, ustedes ya lo saben. Por ello, entonces, ¿qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Dice, no hay una escasa implementación de política pública.
Y eso es muy importante. Política pública a favor de las mujeres hay muchísimas. Ustedes pueden ver protocolos de abordaje de violencia sexual, guías para el abordaje de violencia intrafamiliar, protocolos en medicina legal, en la fiscalía, todo. Pero si no hay una implementación, es decir, no hay una efectividad en la aplicación de la política pública, pues la eliminación de la relación de desigualdad, pues no va a minorar. Incluso si uno observa la estadística en materia de delitos sexuales y de violencia, pues mínima, eso debería ser como una cifra 80-20 o 90-10. Ya si ustedes van a hacer un tema de una investigación de carácter cuantitativo, pues ustedes ya tendrán unas cifras específicas. Pero yo les digo, de tal vez 500 casos que yo atendí como fiscal de juicios en violencia sexual, yo creería que 480 eran mujeres y aproximadamente 20 eran hombres, ¿sí? Entonces, fíjense que también la victimización a la mujer y que la mujer sea víctima al interior del proceso penal es bastante alta. También cómo el feminismo critica el derecho y en particular el derecho penal que se ha criminalizado las decisiones de la mujer. ¿Y cómo se ha criminalizado? Les pongo un ejemplo. Antes estaba el delito de adulterio solo para la mujer. Y teníamos, o tenemos todavía, pero con unas condiciones de inexequibilidad o de exequibilidad condicionada frente al delito de aborto. ¿Un hombre puede abortar? No, se está criminalizando a la mujer. Sí, porque los hombres no tenemos la capacidad biológica de llevar en nuestro vientre un, un niño. O sea, no tenemos la capacidad de crear vida, lo que sí tiene la mujer. Digamos de manera natural, ¿no? Sí, porque por ahí yo vi hace como unos 2, 3 años que habían implantado un óvulo a un hombre, y pues ya el embrión, pero no sé cómo habrán hecho el cordón umbilical, ¿sí? Si eso es un procedimiento natural, gestacional, en virtud de una cualificación, en virtud del sexo, ¿sí? De quién es hombre y mujer. Ojo, no estoy hablando de género, estoy hablando de sexo. Y entonces, también se tiene que las mujeres delinquen mucho menos que los hombres, ¿sí? Por ejemplo, ahí donde está el doctor Carlos, donde estoy yo creo que tengo un 80% de hombres procesados frente a un 20% de mujeres procesadas. Claro, he tenido mujeres terribles que son las líderes de la organización, ordenan homicidios, extorsiones, entre otros, ¿sí? Pero, digamos, no es la regla general. Frente al adulterio, fíjense entonces también lo que les decía, lo de la Biblia, se dilapida era la mujer, no al hombre. Entonces, este movimiento feminista que arranca en 1791 cuando una mujer muy valiente, Olympic, dice, vamos a declarar la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y fíjense todo este recorrido ¿para qué? Para que las mujeres se organizaran, lucharan por sus derechos y como vieron que incluso el derecho no les garantizaba sus derechos, cosa que es bastante antagónica, empezaron litigios de alto impacto. Uno pensaría, no.
la Corte Constitucional en el año 2005 despenalizó el aborto porque pues a una ciudadana se le ocurrió anunciar. No, los aportes más importantes de los movimientos feministas en la construcción de el rol de la mujer en nuestro ordenamiento jurídico ha logrado cambios estructurales. Y fíjense cómo una estrategia para buscar la despenalización del aborto implicó la intervención de una ONG que se llama Women's Link Worldwide, la cual puso en marcha su proyecto Laicia, litigio de alto impacto en Colombia por la inconstitucionalidad del aborto. Y entonces recoge diferentes experiencias, demandan la norma y su objetivo aquí. Sentencia C-355 del 2006, donde la Corte Constitucional, en la decisión más importante frente a materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. ¿Sí? Ni siquiera como una posibilidad o un derecho a ser garantizado, un derecho de segunda generación, tercera generación, aunque las generaciones de derechos es bastante discutible por la doctrina, pero reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Que usted esté de acuerdo que yo en mis concepciones morales, religiosas, no esté de acuerdo, pues una cosa es mi percepción moral, religiosa o la de ustedes, pero desde el punto de vista del análisis del derecho, pues es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque implicó que cuando existieran violaciones sexuales, pues se supone que un hijo debería ser pues fruto de un consenso, del mutuo acuerdo de una relación sexual y que se planeó o no se planeó, pero fue fruto de una relación sexual consentida, no de una violación. O que exista grave riesgo para la vida de la madre, o exista grave riesgo para la vida del feto, de el nasciturus, para decirlo de manera más bonita, porque ustedes saben que a la semana 6 del embarazo, ustedes pueden leer esa sentencia es maravillosa, a la semana 6 del embarazo, el feto, todavía se llama feto, ya tiene corazón. Aquí los que tienen hijos, los que han ido a ver la, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, la ecografía, eh, pueden ver a sus hijos, ¿sí? A sus futuros hijos, ya en ese proceso de formación. Y entonces, esta sentencia señaló que no solo era un derecho fundamental, sino que las EPS, las instituciones prestadoras de salud, tenían la obligación de, bajo criterios de salubridad, sanidad y criterios estrictos de calidad, puedan hacer esa interrupción voluntaria del embarazo. Que el médico tiene objeción de conciencia, bueno, este sí, pero se lo tienen que garantizar. Y entonces, no solo ese litigio estratégico de alto impacto generó eh, una modificación vía Corte Constitucional en una sentencia C que tiene efectos erga omnes, es decir, vinculatoriedad para todo el mundo. En ese sentido, se inician unas eh, propuestas de orden legislativo. ¿Y en qué consisten esas propuestas de orden legislativo? Pues esa propuesta surgió en el año 2006, donde se debía garantizar una vida libre de violencias a las mujeres. Y esa mesa de trabajo de vida libre de vida libre de violencias por las mujeres generó una ley supremamente importante, porque en esa ley se definen todos los tipos de violencia. Claro, la Corte Constitucional ha dicho más, pero esta ley es muy importante para eso, la ley 1257 del 2008. Y entonces señala que es violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y los daños que genera. Es muy importante para que ustedes la tengan ahí.
Y posteriormente, con esta regulación de esta ley, se regulan temas de salud, educación, trabajos, entre otros, y va a salir entonces, posteriormente, con ocasión también de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero y otros versus México, donde mataron, empalaron a unas señoras y entonces la Corte Interamericana le conminó a México, pero también ustedes saben que por Corte Interamericana es vinculante dichas decisiones a Colombia, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y entonces fue radicado en el año 2012 eh, la propuesta de tipificar el feminicidio como delito autónomo en Colombia que en otros países como Argentina no se conoce como feminicidio, sino como femicidio. Y entonces surgió en nuestra legislación la ley 1761 del 6 de julio del 2015, o denominada como ley de Rosalvira Celi, que todos conocimos ese caso. Pero lo importante aquí, mis queridos colegas, es que fíjense cómo unas acciones afirmativas, y por eso empezamos hablando de feminismo, van a generar un cambio en la política criminal. Y esa política criminal que implicó despenalización en ciertos casos del aborto, un delito. Eso es política criminal, por supuesto. Este litigio de alto impacto también generó la expedición de la ley 1257, que habla de todos los tipos de violencia. Pero no solo se quedó ahí, sino que propuso también una acción afirmativa a favor de las mujeres, que fue la expedición de la Ley 1761 del 2015, es decir, por medio de la cual se tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Doc. Sí, gracias. Sí, señor. ¿Qué les ha parecido? Interesante, ¿no? Demasiado. Sí, profe, sobre todo que es muy polémico el hecho de la creación, porque siempre a nivel académico, incluso en los estrados, siempre se critica mucho el tema de la creación del 104A como delito penal autónomo y Sí, que era suficiente con el numeral 11 del 103, sí, 103. Sí, sí. 103 numeral Entonces, 11, que no era que es por necesario, motivos de género. Ajá. sí, que no era necesario y que ya había una norma especial para esos efectos. Siempre se critica mucho eso. Sí, aunque yo no comparto esa postura. ¿Por qué? Porque el feminicidio es un reconocimiento al derecho a los derechos de las mujeres y no es matar por matar, ¿sí? Sino que tiene un componente, no de orden biológico, sino motivacional. Me parece que las discusiones son muy interesantes, habrán posiciones en contra, pero yo considero que el delito de feminicidio sí era importante incluirlo. ¿Qué no me gustó? Pues que una persona que se allane en este delito solo tenga la rebaja del 25% y no la del 50%. Sí, sí, ¿Sí? profe. Yo también Eh, estoy, en ese sentido, también ahí, estoy de acuerdo. ahí sí hay una discriminación negativa incluso para el autor del delito, porque es que se lo está castigando doble vez. Sí, hay una acción afirmativa en favor de la mujer, pero venga, el derecho de aceptar cargos, el derecho de preacordar, pues es que no tiene, una cosa es el delito y otra cosa es un tema postprocesal, postdelictivo frente a la aceptación. Son cosas totalmente diferentes, pero que aquí el legislador quiso restringir esos derechos, que también es política criminal de populismo punitivo frente a esa reducción de beneficios. Ahora, el rol de la mujer en el derecho.
Ustedes conocen a Rousseau, ¿no? Fíjense lo que decía Rousseau en 1762 en la obra del Emilio. La mujer, Sofía, Sofos, y el hombre, Emilio, son disímiles por el sexo. Pero entonces hay unas, además de que nos diferencia los órganos sexuales, la mujer es pasiva, débil, debe ser sumisa, dependiente y el hombre debe ser fuerte y dominante. Eso decía Rousseau. Entonces Rousseau, basta con que el hombre le agrade a la mujer y no me interesa si yo le agrado a la mujer. O sea, la mujer se tendría que acostar con el hombre si así le dice. Y entonces Rousseau dice, la mujer debe ser modesta, fiel, recatada y no puede equipararse con los hombres. Debe ser obediente. Si es soltera, debe profesar la religión de su madre. Y si es casada, la de su esposo. Y su educación debe ser opuesta a la de los hombres, porque a las mujeres se les debe enseñar a gobernar la casa y cultivar su belleza. Por eso la mujer desde su infancia debe ser educada para ser esposa y madre. Fíjense lo que decía Rousseau. Ya desde el utilitarismo, John Stuart Mill y Engels señalaron que los roles desiguales entre sexos existen, ¿sí? Y que hay una subordinación legal. Pero Engels señala, o sea, primero, Stuart Mill pone en evidencia que hay una subordinación, ¿sí? En la sociedad. Y segundo, Engels señala que las mujeres se les ha quitado cada día más al punto de criminalizar y gozar libremente de la sexualidad. Fíjense, un utilitarista frente a un liberal clásico, ¿sí? Foucault. Foucault en su obra Historia de la Sexualidad hace referencia a la forma en que la mujer ha sido relegada al hogar y a cómo debe ejercer su rol dentro del hogar, ¿sí? La fidelidad es solo para la mujer, imagínense. Y si es infiel, es expulsada. Pierre Bourdieu, Pedro Bourdieu. Las relaciones desiguales entre los sexos implican que una dominación masculina que se ha impuesto y se ha soportado a través del ejercicio de la violencia simbólica. ¿Cuál es esa violencia simbólica? La definición social del cuerpo, lo que les decía. La mujer en la Biblia. La mujer fue creada por Dios para acompañar como esposa al hombre. Por eso se usó una costilla, además de que se le asignó una serie de cualidades. Ustedes los pueden encontrar en esos versículos. La mujer debe obedecerle al hombre, ser buena madre, cumplir sus deberes. La mujer debe estar sujeta, sometida. El cuerpo de la mujer es propiedad del esposo. Para ser respetable y ejemplar, la mujer debe ser virtuosa, cumplidora del rol de cuidado. Es quien primero se levanta y la última que se va a dormir. Imagínense ustedes. Claro que eso debe ser interpretado de manera correcta, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué les quiero traer yo a ustedes? Que el análisis, la evaluación y el resultado, es decir, los hallazgos de su investigación debe tener un componente de esta naturaleza. Hoy que vimos, un ejemplo práctico, feminismos. Y cómo esas teorías de orden feminista han impactado la política criminal y cómo esa política criminal se ha reconfigurado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, permítame en un segundo, cogemos el código. Cuando nosotros nos vamos al artículo 229, miren lo que dice. Violencia intrafamiliar.
Título sexto, delitos contra la familia, capítulo uno de la violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, es decir, la violencia intrafamiliar es un delito subordinado, ¿sí? Accesorio a otro que no haya, o sea, siempre y cuando no haya un delito más grave, ¿no? Incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Pero ojo con esto, fíjense, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años, a, a que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psíquica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Bueno, y dígame en una cosa, Laura, ¿tú eres abogada? No, profe, no, señor, soy economista. Ah, bueno. Edwin, ¿usted es abogado? Sí, señor. Bueno, cuando yo digo que la pena se aumenta de la mitad a las tres cuartas partes, ¿cuánto nos quedaría la pena? La pena va de 4 a 8 años. Profe, si no estoy mal, quedaría como de 6,5. De 6, la mitad de 4 son 2, sería de 6. Y las tres cuartas partes de 8, ¿cuánto es? 72. Sí, ay, Son Dios. 6 años más, o sea, quedan 14, el máximo. Queda de 6 a 14 años. Pero fíjense, es decir, aquí hay una acción afirmativa a favor de la mujer. Y fíjense lo que dice el parágrafo primero de ese artículo 229. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto contra a los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado, el padre y madre de familia cuando no convivan en el mismo lugar si el maltrato se dirige contra el otro progenitor, entre otros. Y nos vamos a leer el 104A, el que estábamos hablando ahorita de el feminicidio. Acá está. Artículo 104A. Y en causare la muerte, quien causare la muerte a una mujer por condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Pregunta, ¿un trans se le aplica el delito de feminicidio? Sí, claro. Correcto. Es decir, no es solo para las mujeres. Aquí ya aplica la identidad de género para los que no son abogados. Y fíjense, aquí hay unos literales que son bastante ejemplificativos y el 104B tiene unos agravantes. Por ejemplo, el ¿Cuáles caso de son? la chica, perdón, Doc, como por ejemplo el Sí, caso de la chica de Medellín, de que mataron ayer o Sara, antier, de Sara, claro, que ahí hay un feminicidio. precisamente el alcalde o no sé quién salió y revelaron la identidad, pero con los nombres que tenía ella lo registraron como hombre. Entonces, Sí, pues la crítica que se le hacía es eso, que habían vulnerado pues su identidad de género por haber revelado esa información. sí, eso es muy importante porque a mí me han tocado casos
de trans, varios casos. Incluso se han cambiado en el interregno del proceso penal el nombre a nombres de mujeres. Eh, yo tuve un tema de unas víctimas de dos trans. Eh, entonces, como no se habían cambiado el nombre, yo cómo los voy a decir que se lo reconozcan como víctimas, pues se reconozca la víctima tal, el nombre de hombre, como aparece en la cédula de ciudadanía, pero con nombre identitario, eso sí lo ha dicho la Corte Constitucional, tengo que señalar el nombre identitario, Kimberly, yo no sé qué, ¿sí? Como se sienta, porque eso es un tema de reconocimiento de la identidad de género. Doc, en sexuales yo tuve un caso donde la víctima era una mujer. En ese momento era una mujer, una chica como de unos 18 años, fue objeto de actos sexuales abusivos. Ah, no, acto sexual violento. Cuando llegamos a juicio, cuando le imputaron al señor, ella era mujer. Y cuando llegamos al juicio oral, era hombre. Había hecho el cambio de sexo Ujú. en ese lapso. O sea, por decir algo, en la preparatoria se pidió como Jenny algo. Cuando llegamos al juicio, que nos demoramos un poquito, se llamaba Pedro con el mismo apellido. Entonces, la dura era cómo lo presentábamos ante el estrado, porque pues la víctima era una mujer y pues iba a declarar un hombre. Entonces, Pero tocó no, abordar el tema. a mí me pasó, digamos que lo que me pidió a mí el juzgado era hacer un cotejo entre la nueva cédula y la otra, tan, es la misma persona y ya. Y Sí, a no, partir de pues ahí, el juzgado llamó a esta persona como mujer, pese que era hombre, digamos, nació hombre, ¿sí? sí, lo que la juez me dijo que tuviera mucho cuidado en las preguntas de introducción y lo que se hizo fue presentarla así. Entonces, usted, ¿cómo se llama? Entonces, me llamo Pedro y Pedro fulano de tal. Cuando usted era víctima, tenía el mismo, cuando ocurrieron los hechos tenía el mismo nombre, no, me llamaba Daniela o Jenny y tal. ¿Y qué pasó? Pero entonces no ahondamos porque habíamos quedado con el abogado de la defensa que tampoco íbamos a hacer mucho énfasis en eso Sí, y la claro. juez pues la juez nos pidió eso, que no hiciéramos mucho énfasis en eso para no revictimizar la muchacha, el Ujú. muchacho, el muchacho. Sí. Bueno, 104A. Entonces dice, estos son algunos indicios donde nos probaría que hay feminicidio. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima de amistad, compañerismo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial que antecedió al crimen. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género sexual o actos de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y sexualidad. C. Cometer el delito en aprovechamiento de relaciones de poder. Fíjense, la simetría ahí. Cometer delito para generar terror, humillación o que se considere enemigo. A mí me pasó es un caso aquí en Bogotá donde una pareja que peleaba muchísimo, se engañaban y todo. Un día el muchacho llama a la muchacha y le dice, le pasó a otra muchacha que supuestamente estaba con ella y que si no quería que le pasara lo mismo. La muchacha salió pitada para la, el apartamento de este muchacho y el muchacho la golpeó, la bañaba todos los días en la bañera, la retuvo 8 días, todos los días la bañaba, la golpeaba y la accedía carnalmente. Y le decía que eso le pasaba por P y termina en A. Entonces fíjense que esto, ahí se aplicó este literal, el literal D, porque era un acto para ejercer terror y humillación, además pues tortura, tentativa de homicidio porque la tiró de un cuarto piso, entre otros. Y el E, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia.
un antecedente de cualquier tipo de violencia en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar, o violencia de género contra la víctima, independientemente de que se haya denunciado o no. Entonces, fíjense ustedes cómo, a partir de una nueva cosmovisión, se ha reformulado a partir de teorías o de política criminal eh, el Código Penal. ¿Para qué? Para proteger a un sujeto que estaba desprotegido, las mujeres, pero también a otra, a la comunidad LGTBI. Y fíjense, claro, muy a tono ahora con esto que ha pasado con Sara en Medellín. Entonces, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que pasen una excelente noche, un feliz fin de semana y felices fiestas. Bueno, no sé si vayan a ustedes a celebrar fiestas o mucha oración, si creen en Dios. Y nos vemos después de Semana Santa. El próximo tema que vamos a tratar de manera específica va a ser el tema de adolescentes para que ustedes también tengan un diagnóstico frente a este tipo de legislación y cómo se calificaría la política criminal en esos sitios, en ese escenario. Entonces les agradezco mucho, señores. Nos vemos con el favor de Dios después de Semana Santa. ¿Tienen, Gracias, tienen Jorge. alguna, tienen alguna pregunta, Sí, sugerencia, doctor. queja? Doctor, yo tengo una pregunta. Qué pena si de Sí, pronto se sale un poco del tranquilo. contexto. Es que yo estoy también viendo la posibilidad de hacer un proyecto de investigación. No sé si de pronto usted ha estado, digámoslo, vinculado como tutor, pues, digámoslo, dentro de Aquí la en Bogotá facultad. no, pero pues tocaría que preguntaran. Pero yo he llevado tesis de maestría en la Santo Tomás de Tunja, pero muchísimas. Entonces, con el mayor de los gustos, pregunte y claro, podemos Va a preguntar. adelantarla, ser el tutor. Claro que sí. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Vale, profe. Edwin. Hasta Carlos, luego. cuídate. Laura, que Hasta estés luego, Gracias. doctor. bien. A ver, Gracias, chao, profe. chao. Buenas Una feliz noche.